Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en Palabras para Vivir y hoy en nuestro programa vamos a hablar del control. ¿Eres una persona controladora o quieres ejercer cierto control en aquello que se escapa de ti? Quedaros porque vamos a disfrutar también de la compañía de Clemence Lunis, que es nuestra conversadora habitual. También vamos a ver humor, amor, poesía, música y ese rincón de la lectura que tanto nos apasiona y que nos ayuda a ampliar horizontes. Muy bien. Estamos al pie del cañón. La experiencia enseña que todos aquellos que quieren ser más nobles que lo que su constitución le permite, enferman de neurosis. Fortaleza de palabras unas contra otras, águila voraz en medio de las cumbres y todavía más, no es un hombre solitario. Un hombre que se deja llevar por sus palabras. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Estamos en Palabras para Vivir y, como no, como cada semana, tenemos a Clemence Lunis con nosotros para hablar de estos temas que a todos nos interesan y que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, con el amor, con el trabajo, con la salud, con todo eso que nos preocupa y con todo eso también que nos sirve para vivir mejor. ¿Qué tal, Clemence? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias. Subrayar ahí, es decir, que el psicoanálisis sirve para todo, Claro. para todas las cosas de nuestra vida cotidiana. Mm. No deja nada tranquilo, vamos a decir, que se ocupa de todo, que puede leerlo todo. Es interesante porque se mete en todo, Ajá. ¿no? Claro, porque también podríamos pensar que cuando hablamos de salud o de, no sé, ser feliz en la vida, tener una vida más satisfactoria, entre comillas, o bueno, aceptar la vida que uno tiene, la vida que va produciendo, también hay muchas veces, vemos que en ocasiones hay personas que o bien se muestran infelices o no están satisfechas con lo que son, o, o bueno, no coincide con lo que habían pensado de su vida, con la vida que están desarrollando. O bueno, luego también hay personas que sufren trastornos en esa gestión consigo mismo y con los demás. Entonces, es importante subrayar, ¿no?, que el psicoanálisis le puede ayudar a vivir mejor en el futuro, porque te ayuda a redimensionar toda esa posición que tenemos con nosotros mismos y con los demás. Porque claro, cuando vamos al mundo, ahí nadie nos enseña ni la cuestión afectiva, ni emocional, ni a enfrentarnos a las cosas, ni a tolerar la incertidumbre. Tenemos un campo abierto que ahí uno se tiene que manejar con todo ese potencial que también tiene el ser humano, porque hay que decirlo, que tenemos un grandísimo potencial, pero que en muchas ocasiones es como quien tiene un artilugio muy sofisticado, pero luego no sabe manejarlo. Pues claro, somos unos grandes desconocidos. Hay cosas de nosotros que no sabemos y que no podemos leer porque no tenemos ese instrumento psicoanalítico, porque el psicoanálisis nos permite leer en nosotros pues todos esos procesos inconscientes, porque sabemos que el ser humano no es conciencia, no, lo que yo digo de mí no es, hay otra complejidad en nosotros, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo vemos en los lapsus, en los actos fallidos, en los sueños, cómo uno se relaciona con los demás y, ¿no?, a veces tiene ese efecto sorpresa, ¿no?, que no sabe que podía haber reaccionado de esa manera o que de repente hace algo que no sabía que era capaz de hacerlo, o se emociona con un poema y es capaz de llegar a hacer muchas cosas, ¿no? Y ahí vemos que en esa singularidad hay un potencial en la persona que tiene que ver con esos procesos inconscientes y que si no tenemos en cuenta eso de nosotros, eso que se puede producir en nosotros, pues bueno, vamos un poco cojos en este siglo, ¿no? En el sentido que
que nos perdemos y que... Claro, que sería también decir, no sabemos con quién vivimos, ¿no? Porque tú dijiste ahí muy bien, es decir, que somos un instrumento para vivir. Ujú, Nosotros mismos somos el instrumento para vivir. En ese sentido, cuando decimos que hay que cuidar su aspecto físico, hay que cuidar, ¿no?, la parte física de ese instrumento que tenemos para presentarnos frente a los demás, y también hay que cuidar la parte mental porque es la que nos va a permitir desarrollar muchísimo más cosas en nuestra vida, claro. muchísimo más de lo que, ¿no? El poeta dice que el ser humano no conoce sus anchuras, es decir, Ujú, que todavía no conoce cuál es el límite, ¿no? ujú, Cuando la gente dice, yo sé mis límites, ni idea, va, ni idea. Es ujú, decir, que no tenemos ni idea de cuáles son nuestros límites como persona y que tampoco como humano, ujú, ¿no? Quiero decir, como humano generalizado históricamente. No sabemos. El poder del deseo, cuando uno acepta su deseo, el poder del deseo es inmenso y no conocemos los límites. Entonces, ujú. si tenemos un instrumento, ¿no?, que es muy interesante pensar que nosotros mismos somos un instrumento para poder vivir nuestra vida, pues el instrumento tiene que estar ahí muy bien lubricado, muy bien Pues, puesto, vale, muy bien puesto. Bueno, pero si en el ser humano todo es sexual, el habla es sexual, así que efectivamente es todo bien preparado para cualquier uso que requiera la realidad. Y también esa idea de la necesidad de prepararse para vivir bien los años futuros, porque frente a los cambios exteriores, ¿cómo uno reacciona? Uno no puede decir, realidad, por favor, cambia, que no me convienes, ¿no? Sino que es uno que tiene que cambiar frente a la realidad que nos va a proponer cosas diferentes y nos va a proponer cosas diferentes obligatoriamente, es decir, que no vamos a escapar, claro, lo que ¿no? pasa es que cambiar podemos, ¿no? Si le damos una vuelta a esa palabra, podemos caer en esa cosa de la conciencia, ¿no? Decir, a mí lo que me pasa es esto, y quiero cambiar esto de mí que no me gusta, ¿no? Y parece como una cosa muy de conciencia, de que tengo que dar tantos pasos para cambiar esto que no estoy haciendo bien en mí. Pero claro, con ese concepto de sexualidad que me ha parecido muy interesante, que hemos introducido, ¿no? Ahí lo hemos introducido de una manera ahí más solapada. Es interesante cómo pone en juego el psicoanálisis, ¿no?, la sexualidad en cada uno, porque antiguamente se creía que la sexualidad era, bueno, se decía, ¿no?, que la sexualidad aparecía en la pubertad, sino que ahí había como una explosión en las hormonas, uno se acercaba al otro. Pero claro, lo que nos introduce el psicoanálisis es que sexualidad es de lo fundamental y también es nuestra relación, tanto con nosotros mismos como con los demás. Es cuando se introduce la palabra, el lenguaje en nosotros, es cómo nos relacionamos con los demás, con nuestra vida, con nuestros deseos. Y claro, eso se muestra cada vez que damos un paso en la vida. Cada vez que damos un paso en la vida, estamos mostrando cómo es nuestra sexualidad, cómo es nuestra relación con nosotros mismos, con los demás, con la posición en esos límites que hablaba, con la posición si acepto la ley, si no la acepto, si caigo en... Bueno, pero le estás diciendo como si diciendo, mira, que te estás desnudando, cada vez que hablas te estás desnudando. Bueno, pero que no se trata de mostrar o no mostrar, es que uno vive, ¿no? Vive como puede. La cosa es que a veces uno, como no limita mucho, limita el sujeto mucho sus posibilidades. Bueno, eso lo limitamos todos muchísimo. Pero que hay unos que se encierran porque no van a poder controlar lo que va a pasar si salen a la calle, porque piensan que así se van a preservar de algo, ¿no? Porque claro, si no salgo, pues no me va a pasar nada, ¿no? Si apagó la televisión, apagó esto, no sé, en ese sentido, pero que no es inevitable para el ser humano. O Pero sea, es ese miedo a sí mismo, ¿no? A lo que uno pueda llegar a decir, a su propia luz. Es ese miedo en las personas también, ¿no? Porque ahí aparece la represión. Porque disponibilidad en las personas hay muchísimas posibilidades, pero a veces la persona la que se limita, más que establecer esos límites, la que se limita y la que coarta eso de humano que tiene posibilidad de ser.
Y claro, ahí, por ejemplo, el psicoanálisis es como que te desabrocha y te abre otros compartimentos para que puedas Te utilizar. desabrocha, ¿ves? Te puede decir que soy yo la sexual. Ella está desnudando, te desabrocha, que la camisa, el pantalón. Sí, todos sabemos, ¿no? Es así un poco simbólico, pero claro, es que en el lenguaje también hablamos de esas cosas porque también hacen referencia a otras, ¿no? A esa cuestión que tenemos con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Y que también se introduce ahí la sexualidad, porque es una de las esferas de la persona, la genitalidad, pero es que en esa comparación que te estoy diciendo, es como, por ejemplo, cuando hablamos de, a lo mejor, de algún trastorno sexual como la frigidez, sabemos que frigidez tiene que ver con que a uno no le entra algo, ¿no? Y tiene que ver también con el pensamiento, ¿no? A eso me refiero también, ¿no? Bueno, pero también la frigidez no es solamente eso, mm, digo, sí, porque también es, no es que no entre, ¿no? Es, o no entra ninguna sensación. ujú. Claro, pero por ejemplo, Frígida es decir que hay una dificultad para estar en relación con el otro, ¿no? Que el claro, otro me toque de alguna manera. claro, con un pensamiento nuevo, con algo nuevo, ¿no? Digamos que en nosotros se juega cada vez esas posiciones y que son inconscientes, que uno no las puede cambiar haciendo tal cosa, sino que es redimensionar en ti, pues, todas esas posiciones que hay con referencia, pues, tanto a lo masculino como lo femenino, como la ley, como la función madre, ¿no? Que todo eso está en nosotros y se actualiza en nuestra realidad cada vez que estoy frente a otras personas, se van a poner en juego en mí deseos que yo no quiero saber de ellos, o se van a poner en juego los límites, la ley, ¿no? Y dependiendo de cómo se conjugue en mí todo eso, pues voy a tener unos resultados u otros. Pero no es algo que yo pueda controlar, sino que es algo que cursa en mí de forma inconsciente. Por eso es importante el psicoanálisis, porque te ayuda a conocerte, a transformar algunas posiciones en ti, que te va a ayudar a dar una respuesta diferente en tu realidad, tanto diaria como en tus proyectos de vida, como bueno, en esa situación que hablamos de poder dejarnos llevar hacia las cosas nuevas, hacia la incertidumbre, ¿no? Es poder vivir una vida, digamos, más humana, ¿no? Se podría decir. No sé si más humana, una vida en la que todos los ingredientes de la vida van a estar en juego y a veces uno quiere evitar ciertas cosas porque está huyendo de sí mismo, de poder transformarse en las cosas que le pasan, de poder surgir esa otra persona de ti que a veces se teme, ¿no? Claro, pero es esas contradicciones del ser humano, porque a la vez cuando uno está en análisis y que descubre de repente una nueva faceta o que descubre una nueva posibilidad, una nueva idea que hace que se transforme todo, hay una súper alegría. Cada descubrimiento es una súper alegría, Mm, pero a la vez hay como otro lado que hace que viene a decir que entonces antes era un poco ignorante, entonces antes de descubrir esa idea era tonta, o antes de descubrir esa idea, pero también, ¿no? Porque es como si uno fuese a renegar de lo que había antes. Y también otra cosa que es importante, es decir, que mi mamá no me ha hecho perfecta. Y eso es una tontería, porque conscientemente, en principio, todos sabemos que mm, necesitamos formarnos más allá de la esfera materna. mm, Pero, sin embargo, inconscientemente eso sigue estando. Es decir, que sigue estando esa idea ideal, ¿no? De esa madre, esa niña que vivía en mí, pues de alguna manera sigue estando, porque a veces sigo pensando en ese ideal que era mi madre en aquel entonces, porque ya no lo es, pero en aquel entonces era un ideal absoluto, ujú, ¿no? Todo lo hacía bien y todo. Entonces esa idea, claro, viene a contrarrestar si yo cambio, que no soy ideal. ujú. Es decir, que hay alguna imperfección en mí. Sí, Entonces, conscientemente lo sabemos, ¿no? Lo que tú subrayas ahí, es decir, que hay cosas que conscientemente lo sabemos, pero inconsciente no. Hay claro. inconsciente, es decir, es como si fuese, a veces parece como una cosa que nos sigue tirando, ¿no? Una cosa que sigue estando, es decir, que no desaparece nunca. Es que Ujú. no va a desaparecer nunca. Cuando decimos que la madre vamos a ir viviendo más allá de que ella muera o no,
que nos va a acompañar hasta la muerte. Entonces, Pero, claro, esa es una contradicción, ¿no? claro, pero con madre también nos referimos más allá de la madre carnal, ¿no? Sino que nos referimos a esa posición en la que yo le atribuía al otro que me completaba, que estaba completo, que me salvaba de todo, ¿no? Y es como que, Bueno, es que era la madre. claro, pero eso cómo se refleja en la actualidad, porque uno no se puede ir al pasado, porque es esa idea también de tiempo que hay en el psicoanálisis, ¿no? Que no es una cosa del pasado, de que me pasó con mi mamá, sino que en la actualidad, de forma inconsciente, es como si yo tratara a los demás de una forma ideal en la que creo que el otro está completo, que el otro lo hace mejor que yo no tengo, yo no puedo, yo no tengo esa capacidad, ¿no? Y en realidad estoy hablando de que atribuyo al otro un poder, una situación y elimino tanto el trabajo como que esa persona también es humana y ha hecho un recorrido para llegar donde está, ¿no? Es como me posiciono ante mi relación con los demás y el lugar que le atribuye a los demás, ¿no? Porque ahí estoy hablando si estoy en ese lugar todavía más infantil o si estoy en una relación con adultos en la que vemos bueno, que cada uno hace un trabajo y contribuye a que las cosas pues, funcionen de una manera o de otra, ¿no? Y es como esas posiciones psíquicas en las que yo le atribuyo al otro, en cómo me relaciono con mi deseo, con la realidad, si huyo de la realidad, me cobijo en mí mismo cuando aparece algún deseo, algún afecto, ¿no? Que no es fácil manejarse con toda esa dimensión que tenemos el ser humano, ¿no? Y podemos ser nuestro mayor enemigo o nuestro mayor aliado. Porque claro, conocernos y trabajar esas cuestiones inconscientes nos va a ayudar a tener todo un torrente de energía disponible para poder avanzar en la vida, para desarrollarnos, para vivir mejor, ¿no? Y eso nos lo produce también esa situación en la que uno pues, bueno, va al psicoanalista y le permite transformar ciertas frases que hay en uno, prejuicios, posiciones también que te permitan adoptar otro lugar en la realidad. Claro, que es importante para cuidar de esa afectividad o de esa gestión emocional con los demás, primero conocernos a nosotros mismos. Pues claro, si echo balones fuera, que es la otra persona, que yo no puedo, que no soy capaz, porque hablas de ti, ¿no? De esa posición en la que tú estás y que si no hay una transformación verdadera, que tiene que ser inconsciente, pues te van a seguir pasando las mismas cosas. Entonces, es importante, pues, saber que hay otras vías, ¿no? Hay otras vías para construir tanto tu desarrollo personal, como tu desarrollo en la salud mental, como tu desarrollo en la gestión afectivo-emocional con otras personas, ¿no? Porque uno no entiende lo que le pasa, ¿no? O uno quiere entender, pero no es eso aparentemente lo que te pasa, ¿no? Es otra cosa. Así que, Bueno, ajá, de todos modos, claro que no, que todo eso va conjunto, ¿no? Que es una cosa que el ser humano, en cuanto se le toca en algún lugar, todo se moviliza. claro, claro. Es interesante, ¿no? Por eso que decimos, bueno, que lo vemos. En cuanto uno contacta a un psicoanalista, ya ese mismo día que ha quedado con un psicoanalista, ya su vida empieza a cambiar. Es decir, que lo sensible que somos, es decir, que ya el trabajo ha empezado. Claro. Mm. Muy bien. Así que pueden consultar y comenzar su psicoanálisis, que es un viaje maravilloso de autoconocimiento y autotransformación. Si quieres decir Muy tu bien. teléfono, Clemons, si te parece. Mi número de teléfono es el 626-890234. Es decir, que estoy trabajando online, como ven, tengo una cámara, se escucha muy bien y se puede hacer el trabajo online y estoy a vuestra disposición. Muy bien. Así que seguimos la semana que viene. Nos encontramos la semana que viene. Muy bien. Muy bien. Podéis hacer Genial. vuestras sugerencias, podéis escribirnos al programa en el mail palabrasparavivir@torremolinostv.com. Ahí esperamos vuestras sugerencias, comentarios. Si tenéis algún tema que queréis que tratemos, pues estamos abiertos a... Genial. Muy bien. Muchas Muy gracias. bien. Nos vemos la próxima. Genial. Chao. Un saludo. Adiós. Hasta luego. Chao, chao.
Mire, doctora, tengo una trifulca con mi marido. Es que él dice que hago las cosas con una mala gana y que no le deseo. Pero es que es verdad. Yo hago el amor con él, no es porque yo lo desee, para nada, sino porque le doy un gusto, porque él está contento, porque él está feliz. Además, también el médico ha dicho que sube el sistema inmune. Yo lo hago por él nada más. Ajá. Además que yo vengo por él, porque él me dijo que solucionara, yo no sé qué problema tengo que solucionar. No es que a mí me guste venir, doctora, y ponerme aquí a hablar, a decir todo lo que pienso en voz alta, a entusiasmarme hablando, a mí eso me da igual. ¿Continuamos la próxima? Si así lo quiere usted. Hola, buenas. Estamos en nuestro Rincón del Pensamiento y hoy os traigo un libro que os voy a contar unas cuantas noches. Noches, las 2001 noches de Miguel Óscar Menasa. Vamos a ver en referencia a este tema que hablamos del control, ¿no? En el programa de hoy. Voy a leeros la noche 1125. A veces siento absolutamente necesario tener que engañar a las personas que me rodean y si no, no me dejarían vivir ninguna vida. A mi padre le pasó que tuvo que comprar una casa a escondidas de mi madre. Hacer sin pedir permiso sería una transformación de mi personalidad, es decir, de mi vida. Si uno tiene su propia ética en lugar de una moral, no necesita permiso de nadie. Y para trabajar no le tengo que pedir permiso a nadie, y si ella se vuelve loca porque me pongo a trabajar, la interno. La noche 1126. Los días que le permito estar al lado mío, ella debería acatar otro destino que el de su cuerpo, porque el destino de todo cuerpo es el envejecimiento, y la muerte, y ese momento llega siempre. ¿Y a ti, qué destino te gusta?, me dijo ella sonriendo. Y yo se lo dije, a mí me gustaría un destino donde mis palabras se mezclen con palabras pronunciadas hace miles de años, y con palabras que solo se pronunciarán dentro de 1000 años. Eso es un destino para un hombre como yo. El resto me parecen rodeos, tonterías, miedos fatuos. Muy bien, nos quedamos con estos consejos, con esta apertura a que podamos conversar y a que podamos pensar, darle una vuelta a ciertas cosas. Muy bien, pues nos encontramos en la próxima en nuestro Rincón del Pensamiento y de Lectura. Hasta. Piensan los viejos asnos. Ahora vestiríame de músico por verle, chocaría con su alma sobándole el destino con mi mano, le dejaría tranquilo, ya que es un alma pausas, en fin, le dejaría posiblemente muerto sobre su cuerpo muerto. Podría hoy dilatarse en este frío, podría toser, le vi bostezar, duplicándose en mi oído su aciago movimiento muscular, tal me refiere a un hombre, a su placa positiva y, por qué no, a su boldo ejecutante, aquel horrible filamento lujoso, a su bastón con puño de plata con perrito y a los niños que él dijo eran sus fúnebres cuñados. Por eso, vestiríame hoy de músico, chocaría con su alma que quedóse mirando a mi materia, mas ya nunca veréle afeitándose al pie de su mañana, ya nunca, ya jamás, ya para qué. Hay que ver qué cosa, que jamás de jamases, su jamás.